El amanecer en la costa de Nayarit pintaba el cielo con matices naranjas y rosados. Las olas golpeaban suavemente la orilla, trayendo consigo el aroma salado del mar y el murmullo constante que parecía arrullar a los habitantes del pequeño pueblo de San Rafael. Entre palmeras y casas de madera pintadas con colores vivos, la vida se desarrollaba a un ritmo tranquilo, ajeno a la prisa de las grandes ciudades. En medio de esa calma, había llegado el doctor Marcos Hernández, un hombre de 35 años, de mirada firme y gestos medidos. Después de años de trabajar en hospitales abarrotados de Ciudad de México, buscaba en aquel lugar una vida distinta. Menos máquinas, menos burocracia, más contacto con la gente y con la naturaleza. Había aceptado el puesto en el hospital comunitario, sabiendo que no tendría los recursos de un centro de especialidades, pero convencido de que allí podía marcar la diferencia. El pueblo lo recibió con curiosidad. Algunos lo miraban con respeto por ser el doctor de la capital, otros con reservas, pensando si resistiría la sencillez y las dificultades que implicaba trabajar con lo mínimo. Marcos, sin embargo, no tardó en hacerse cercano. No solo atendía en el hospital, también caminaba por las calles, saludaba a los niños, conversaba con los pescadores al regresar de sus faenas y aceptaba un café de olla en las casas que lo invitaban. La playa era su refugio. Después de largas jornadas, solía sentarse en la arena, observando a los surfistas extranjeros mezclarse con los jóvenes locales, escuchando el eco de guitarras en fogatas improvisadas y el canto de las aves marinas al caer la tarde. Había en esa rutina una paz que nunca había sentido entre los pasillos grises del hospital capitalino. Una tarde, mientras caminaba cerca del malecón, un pescador anciano, don Julio, lo detuvo. «Doctor, gracias por lo que hizo por mi hija. Con esas medicinas ya no le duele la tos. Que Dios se lo pague». Marcos sonrió, incómodo con los elogios, pero agradecido por la confianza que empezaba a ganar. «Solo hago mi trabajo, don Julio. Lo importante es que ella esté mejor». Ese intercambio reflejaba lo que él buscaba: cercanía, humanidad. Pero también despertaba en su interior una sensación extraña, como si todo aquello lo estuviera preparando para algo más grande, algo que aún no comprendía. En el horizonte, las olas brillaban con destellos dorados, y por un instante sintió un escalofrío inexplicable. Sacudió la cabeza, pensando que era cansancio. Lo que Marcos no sabía era que aquel lugar tranquilo guardaba historias que desafiaban la razón, historias que los abuelos contaban en voz baja sobre apariciones en el mar, sobre momentos en que la fe y la ciencia parecían encontrarse en un mismo punto. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, te invito a suscribirte al canal. Así no te pierdes el desarrollo de esta narración llena de emoción, fe y misterio. El doctor aún no tenía idea de lo que estaba por enfrentar, ni del niño que llegaría a sus manos en circunstancias desesperadas. Tampoco sabía que el mar, ese mismo que ahora contemplaba con calma, sería testigo de un acontecimiento que cambiaría su vida para siempre. Porque en San Rafael, los días parecían iguales, pero bastaba un instante para que todo se transformara, y ese instante se acercaba, tan inevitable como el vaivén de las olas. San Rafael no era grande, pero tenía una energía especial. Entre sus calles empedradas, los niños jugaban a la pelota descalzos, las mujeres se reunían afuera de las tiendas para platicar, y los hombres regresaban del mar cargando cubetas de peces plateados que brillaban bajo el sol. Todo giraba en torno a la pesca, la fe y la familia. El doctor Marcos comenzaba a acostumbrarse a ese ritmo distinto. Se levantaba temprano, tomaba un café de olla en la cocina que le rentaba doña Carmen y después caminaba hacia el pequeño hospital comunitario. No era más que una construcción de paredes blancas, con 4 consultorios y un quirófano improvisado, pero para los habitantes del pueblo era un lugar de esperanza. Allí Marcos trataba desde heridas simples hasta partos complicados. Con frecuencia improvisaba, usando lo que tenía a la mano,
y cada vez sentía más respeto por la fortaleza de aquella gente. «Doctor, usted tiene manos de santo», le dijo una vez doña Rosa después de que él atendiera a su esposo de una fuerte infección. Marcos sonrió con modestia, aunque en su interior sabía que la ciencia y la experiencia eran su verdadero respaldo. Fuera del hospital la vida también lo envolvía. Se había hecho cercano a don Julio, pescador de voz ronca y piel curtida por el sol. «Mire, doctor», le decía mientras desenredaba las redes, «aquí el mar da y el mar quita. Uno aprende a respetarlo, porque si no, lo cobra caro». Marcos escuchaba atento. Aunque no compartía del todo la visión fatalista, empezaba a notar que para esa comunidad el mar no era solo paisaje, era un personaje vivo, casi sagrado. También estaba María, la hija de don Julio, joven risueña de 22 años, que trabajaba en la tiendita del malecón. Con frecuencia lo saludaba cuando él pasaba. «Buenos días, doctor. ¿Ya desayunó?», preguntaba con una naturalidad que desarmaba la seriedad de Marcos. Él respondía con una leve sonrisa, y poco a poco esa cercanía empezó a convertirse en complicidad. Las tardes eran un espectáculo. Los turistas llegaban con tablas de surf, mezclándose con los locales que jugaban fútbol en la arena. El olor a pescado asado salía de los puestos cercanos, y la música de guitarras llenaba el aire. Marcos observaba esa vitalidad y sentía que, de algún modo, estaba empezando a pertenecer. Sin embargo, también notaba las carencias. Muchos niños no tenían acceso a medicamentos, algunos adultos preferían remedios caseros antes que ir al hospital, y había quienes veían la ciencia con desconfianza. Una tarde, mientras revisaba a un anciano con fiebre, escuchó que murmuraba: «Lo que tengo se cura con fe, no con pastillas». Esas palabras lo hicieron reflexionar. Él había llegado con la convicción de que la medicina podía resolverlo todo, pero en San Rafael entendía que la vida era más compleja. La fe, las tradiciones y la ciencia convivían, a veces chocando, a veces complementándose. Pese a las dificultades, la gratitud de la gente lo motivaba. Cada saludo en la calle, cada sonrisa, era un recordatorio de que había tomado la decisión correcta al dejar la capital. Pero en su interior persistía una inquietud. Algo le decía que aquella paz era apenas la antesala de un acontecimiento mayor, una prueba que pondría en jaque todo lo que creía. Esa sensación crecía cada vez que miraba el mar. El rumor de las olas le parecía un llamado, un susurro que lo invitaba a prepararse. No sabía para qué, pero lo intuía con una fuerza que no podía ignorar. San Rafael le había dado una vida nueva, sí, pero también le estaba construyendo un destino. Y pronto ese destino se revelaría de una manera que ninguno de sus habitantes podría olvidar. El sol del mediodía caía implacable sobre la playa de San Rafael. El calor se mezclaba con el aroma a sal y coco de los vendedores ambulantes que recorrían la arena ofreciendo refrescos y frutas. Turistas jugaban con tablas de buggy, niños construían castillos y el murmullo del mar parecía un canto constante que acompañaba el bullicio. Marcos había decidido tomarse un momento de descanso. Llevaba su sombrero de ala ancha y un libro entre las manos, aunque más que leer se dedicaba a observar la vida alrededor. Desde donde estaba, alcanzaba a escuchar las carcajadas de un grupo de jóvenes que se lanzaban a las olas y los gritos alegres de familias que disfrutaban de un día libre. De pronto, un alboroto rompió la tranquilidad. Unos niños corrieron hacia la orilla gritando con desesperación: «¡Ayuda, ayuda! ¡Se está ahogando!». Marcos levantó la vista de inmediato. Su corazón dio un vuelco. A lo lejos, un pequeño cuerpo flotaba boca abajo entre las olas. El agua golpeaba con violencia alrededor y unos turistas intentaban acercarse sin éxito. El instinto médico se apoderó de él. Arrojó el libro a un lado y corrió hacia el mar. El grupo logró sacar al niño hasta la arena. Tenía la piel pálida, los labios morados, y no mostraba señales de respiración. «¡Es Luisito, el hijo de Marta!», gritó una mujer entre sollozos llevándose las manos a la boca. La madre, desesperada, se lanzó de rodillas junto al pequeño.
Mi hijo, no, por favor. Marcos tomó el control. Su voz sonó firme, aunque por dentro sentía la presión del momento. Denme espacio, necesito que todos se hagan atrás. La multitud se apartó con nerviosismo, formando un círculo de silencio interrumpido solo por el rugido del mar. Marcos colocó las manos sobre el pecho del niño y comenzó las compresiones torácicas. Contaba mentalmente los segundos, el ritmo, la fuerza exacta que debía aplicar. Después inclinó la cabeza de Luisito y le insufló aire en los pulmones. «Vamos, respira», murmuró entre dientes mientras repetía el ciclo. El sudor le corría por la frente, mezclándose con la arena pegajosa. Cada segundo parecía eterno. La madre lloraba desconsolada. «No me lo quite, Dios mío. Devuélveme a mi niño». Los pescadores observaban en silencio, con los rostros tensos. Algunos cerraban los ojos rezando en voz baja. Otros miraban al médico con una mezcla de esperanza y miedo, como si en sus manos estuviera decidiéndose no solo la vida del niño, sino también la fe de toda la comunidad. Marcos, sin embargo, bloqueó todo ruido externo. Solo escuchaba el latido acelerado de su propio corazón y el compás de sus manos sobre el pequeño pecho que no reaccionaba. Intentaba mantenerse frío, pero en su interior crecía la angustia. Cada minuto que pasaba reducía las posibilidades de que el niño volviera. «Vamos, Luisito, regresa conmigo», exclamó con una mezcla de súplica y autoridad. Nadie respiraba alrededor. El aire estaba cargado, denso, como si incluso el mar hubiera detenido su vaivén para observar. El médico sabía que la ciencia tenía límites, pero también sabía que no podía rendirse. El recuerdo de cada vida que había perdido en los pasillos de la capital lo atravesó como una sombra, recordándole el peso de su vocación. No podía permitir que ese niño muriera en sus brazos, no ahora, no en este lugar que comenzaba a sentir suyo. La tensión se hizo insoportable, y, sin embargo, Marcos no aflojó el ritmo. El sudor le empapaba, sus brazos dolían, pero su determinación se mantenía firme. En su interior, una sola idea se repetía: «No dejaré que muera, no dejaré que muera». El mar rugió de nuevo, fuerte, como un eco que acompañaba sus compresiones, y justo cuando la esperanza parecía desvanecerse, algo comenzó a cambiar. El silencio en la playa era absoluto. Solo se escuchaba el golpeteo rítmico de las manos de Marcos sobre el pecho inerte de Luisito. La multitud contenía el aliento, y la madre, con el rostro empapado en lágrimas, repetía en voz quebrada: «Por favor, Dios mío, no me lo quites». Marcos sentía que el tiempo se escurría como arena entre los dedos. Sus brazos le ardían, el sudor le nublaba la vista, pero su voluntad seguía firme. A cada compresión, la desesperanza pesaba más sobre sus hombros. «No puede acabar así, no aquí, no ahora», pensaba con angustia. De pronto algo extraño sucedió. El viento, que hasta ese momento soplaba cálido, se detuvo de golpe. El murmullo del mar se transformó en un silencio profundo, casi solemne. La arena, caliente bajo los pies de todos, pareció enfriarse. Los presentes intercambiaron miradas inquietas. Marcos levantó la vista apenas un instante y lo vio. Sobre las olas, a unos metros de la orilla, se alzaba una figura luminosa. No era un destello común del sol ni un reflejo en el agua. Era una presencia nítida, serena, que irradiaba una luz suave, dorada, como si el mismo horizonte hubiera abierto una ventana. Su corazón dio un vuelco. No supo si estaba alucinando por el agotamiento o si aquello era real. La figura permanecía erguida sobre el mar, con un rostro sereno y unos ojos que parecían atravesar el alma. Marcos bajó la mirada hacia Luisito, cuya piel fría seguía sin responder. Un impulso lo recorrió, como una corriente que devolvió fuerza a sus brazos. Retomó las compresiones con renovada energía, y al inclinarse para insuflar aire, sintió que no estaba solo, que alguien más lo acompañaba en ese esfuerzo. La multitud empezó a murmurar. «¿Lo ven?», susurró una mujer, señalando hacia las olas.
«Es el Señor». Otros cayeron de rodillas rezando en voz alta. Don Julio, con los ojos muy abiertos, se persignó y dijo en tono grave: «Jesucristo está aquí». El aire se llenó de un fervor indescriptible. Los sollozos de la madre se mezclaban con oraciones improvisadas, mientras el doctor, con la mente dividida entre la ciencia y lo que estaba presenciando, luchaba por mantener la concentración. De pronto, un espasmo recorrió el pequeño cuerpo de Luisito. Marcos detuvo el movimiento un instante y colocó su oído sobre el pecho del niño. Y entonces lo escuchó, un débil latido, tímido pero real. «Está respirando», gritó con voz temblorosa. La madre lanzó un grito de alivio y abrazó al niño con fuerza. Luisito abrió los ojos lentamente, como si despertara de un sueño profundo, y sus labios se movieron apenas para pronunciar un murmullo. «Lo vi, al hombre del mar». Marcos lo miró, incrédulo. Sus manos aún temblaban, su mente trataba de procesar lo imposible. Alzó la vista hacia el horizonte, pero la figura ya se desvanecía entre la luz, disipándose como un reflejo imposible de atrapar. El mar retomó su vaivén natural, el viento volvió a soplar, y la playa recuperó sus sonidos habituales, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado para siempre. La multitud estalló en llanto y rezos de agradecimiento. Algunos se acercaron al médico, tomándole de los hombros. «Doctor, fue un milagro. Usted lo trajo de vuelta». Marcos no respondió. Dentro de sí, una mezcla de incredulidad y emoción lo atravesaba como un rayo. Sabía que sus manos habían aplicado la técnica, que la medicina explicaba los pasos. Pero en su corazón no podía negar que había sentido algo más, una fuerza distinta, un acompañamiento invisible. Mientras veía a la madre cargar a su hijo con lágrimas de alegría, Marcos comprendió que aquel día no solo había salvado una vida, había sido testigo de algo que iba más allá de todo lo que conocía, y aunque intentara negarlo, el recuerdo de la figura en el mar lo seguiría como una marca imborrable. El doctor se quedó de pie frente a las olas, respirando hondo, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. La noticia del milagro se esparció por San Rafael más rápido que el viento marino. Desde temprano, las calles se llenaron de murmullos y conjeturas. Algunos aseguraban haber visto claramente la figura sobre las olas, otros hablaban de un resplandor divino, y no faltaban quienes pensaban que todo había sido producto del cansancio y la sugestión. Marcos despertó con la mente agitada. Apenas había dormido unas horas después del suceso. El recuerdo de la silueta luminosa permanecía fresco en su memoria, tan real como el latido que había sentido en el pecho de Luisito. Pero una parte de él, formada en la rigurosidad de la ciencia, se negaba a aceptarlo como algo sobrenatural. En la plaza, mientras compraba pan, escuchó a un grupo de mujeres hablar emocionadas. «Yo lo vi, estaba ahí, sobre el mar», decía una. «Era Jesús, nadie puede negarlo», afirmó otra con convicción. Al notar su presencia, se acercaron al médico. «Doctor, usted lo vio también, ¿verdad?». Marcos dudó unos segundos antes de responder. «Lo importante es que el niño está vivo. Eso es lo único que puedo asegurar». Las mujeres intercambiaron miradas sin convencerse. Para ellas, la resurrección de Luisito era prueba irrefutable de la intervención divina. Más tarde, en el hospital comunitario, don Julio entró con paso firme. «Doctor, lo que sucedió ayer no es cosa pequeña. Mi padre me contaba de apariciones antiguas, de luces en el mar que venían en tiempos de necesidad. Nunca pensé ver algo así con mis propios ojos». Marcos lo escuchó en silencio, luchando entre la duda y la curiosidad. «Don Julio, ¿usted realmente cree que fue él?». El pescador asintió con solemnidad. «Yo no tengo estudios, pero sé lo que vi. Y lo que sentimos todos en ese momento, eso no se inventa». Esa conversación quedó dando vueltas en la mente de Marcos durante todo el día. Cada paciente que entraba al hospital le agradecía no solo como médico, sino como instrumento de Dios.
Esa etiqueta lo incomodaba profundamente. Por las noches, en la soledad de su cuarto, se preguntaba una y otra vez si había perdido la cordura o si en verdad había sido testigo de un milagro. Una tarde decidió visitar a Marta, la madre de Luisito. La encontró sentada junto a la cama del niño, que dormía plácidamente. Al verlo entrar, ella se levantó con lágrimas en los ojos. «Doctor, no sé cómo agradecerle. Yo sé que usted hizo todo lo posible, pero lo que pasó fue más que medicina». Marcos tragó saliva, incómodo. «Yo solo seguí el procedimiento. Fue la reanimación lo que devolvió la respiración». Marta lo miró fijamente. «No, doctor. Mi hijo despertó porque alguien más lo llamó desde el mar. Él mismo lo dijo». El médico volteó hacia el pequeño, inquieto. Recordaba claramente esas palabras entrecortadas. «Lo vi, al hombre del mar». Al salir de la casa, el aire fresco lo golpeó en el rostro. Caminó sin rumbo por el malecón, observando cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte. La imagen de aquella figura luminosa volvía a aparecer en su mente una y otra vez, imposible de borrar. ¿Había sido su imaginación? ¿Una ilusión creada por el agotamiento y la tensión del momento? ¿O tal vez algo que trascendía todo lo que había aprendido en la facultad de medicina? Las dudas se entrelazaban con un sentimiento que no podía ignorar: el profundo impacto espiritual de lo vivido. Por primera vez en mucho tiempo, Marcos no tenía respuestas, solo preguntas, y mientras las olas rompían suavemente contra las rocas, comprendió que ese misterio apenas estaba comenzando a desplegarse ante sus ojos. En los días posteriores al rescate de Luisito, San Rafael se transformó. La pequeña comunidad acostumbrada a la rutina del mar y la pesca se sumió en un fervor inusitado. En la plaza principal se organizaron rezos espontáneos, y en las casas se encendían veladoras frente a imágenes religiosas, agradeciendo el milagro que, para muchos, había sido obra directa de Jesús en el mar. El padre Esteban, párroco del pueblo, tomó la palabra durante la misa dominical. Con voz grave proclamó: «Hemos sido testigos de un acto de misericordia. El Señor nos ha mostrado su rostro a través de las aguas. No lo dudemos, esto es una señal de esperanza para nuestra comunidad». Los feligreses asintieron emocionados, algunos llorando, otros elevando cánticos. El templo, que solía llenarse solo en fiestas patronales, estaba repleto. Marcos, sentado en una de las bancas del fondo, escuchaba con el ceño fruncido. Cada palabra del sacerdote calaba en él como un recordatorio de que su versión científica quedaba reducida a un susurro frente al clamor de la fe popular. Al salir, varias personas lo rodearon. «Doctor, gracias por ser instrumento de Dios», le dijo una anciana tomándole las manos. Otro hombre añadió: «Usted fue elegido para que ese milagro sucediera aquí». Marcos se removió incómodo. «Yo hice lo que cualquiera de mi profesión habría hecho. No soy un elegido». Pero sus palabras se perdieron en el aire. La gente ya había decidido creer otra cosa. En el malecón, los pescadores comenzaron a contar historias de tiempos pasados. Don Ernesto, el más viejo de todos, relataba con voz pausada: «Cuando yo era niño, mi abuelo hablaba de una aparición similar. Decía que el mar se iluminó y que una figura se levantó sobre las olas para salvar a unos hombres atrapados en la tormenta». Nadie le creyó entonces. Ahora, lo que pasó con Luisito demuestra que esas historias eran verdad. Los jóvenes lo escuchaban atentos, con ojos brillantes, como si estuvieran ante una leyenda viva. Marcos, en cambio, se debatía entre la fascinación y el escepticismo. Sabía que los recuerdos colectivos se adornaban con el tiempo, pero la fuerza con que la comunidad abrazaba esa versión lo hacía sentir aislado. Una tarde, mientras caminaba hacia la tiendita de María, escuchó a dos turistas conversar en voz baja. «Dicen que aquí se apareció Jesús en el mar. ¿Será cierto o puro invento para atraer gente?» Marcos sintió un nudo en el estómago. Por primera vez pensó en las consecuencias más allá del pueblo. Rumores, curiosidad, tal vez peregrinos llegando a San Rafael.
Esa posibilidad lo inquietaba. En la tienda, María lo recibió con una sonrisa. «Doctor, ¿y usted qué piensa de todo esto?», preguntó mientras acomodaba frascos en los estantes. Él suspiró. «No lo sé, María. Como médico solo puedo decir que el niño reaccionó porque la técnica funcionó. Pero…» se detuvo recordando la luz sobre el mar. «Pero no puedo negar lo que vi». Ella lo miró fijamente, con ternura. «Tal vez no tienes que escoger entre ciencia y fe. Tal vez las dos caminan juntas, aunque no siempre lo entendamos». Sus palabras lo acompañaron durante días. Cada vez que veía a Luisito correr por la playa recuperado, sentía orgullo como médico, pero también una punzada de duda que lo desestabilizaba. El pueblo ya había elegido su versión. Había sido un milagro, y cuanto más lo repetían, más difícil se volvía para Marcos ignorar el peso de esa creencia. El mar, que antes le parecía un refugio tranquilo, ahora se había convertido en un espejo inquietante. Cada ola le recordaba que había visto algo inexplicable, algo que lo obligaba a replantearse quién era y cuál era su lugar en aquella comunidad que empezaba a mirarlo como parte de un designio mayor. Las noches se habían vuelto un campo de batalla en la mente de Marcos. Acostado en su pequeña habitación, escuchaba el rumor del mar como un eco constante que le recordaba lo ocurrido. Cerraba los ojos y de inmediato volvía a ver la figura luminosa erguida sobre las olas. Intentaba convencerse de que había sido una ilusión, producto del cansancio y la tensión, pero el recuerdo era demasiado nítido. Durante el día, la contradicción lo acompañaba en cada consulta. Cuando recetaba medicamentos, la gente lo miraba con reverencia, como si en sus manos no solo hubiera ciencia, sino también un don divino. Ese reconocimiento, que en otro momento lo habría enorgullecido, ahora lo incomodaba. En una ocasión, una joven madre le dijo con voz emocionada: «Doctor, desde que pasó lo de Luisito, tengo más fe en usted que en cualquier santo. Usted tiene la luz de Dios en sus manos». Marcos sintió un vacío en el estómago. Forzó una sonrisa y respondió: «Yo no soy más que un médico. La medicina tiene sus límites, pero es lo que nos ayuda a seguir adelante». Sin embargo, esas palabras se le quedaban resonando, como si intentara convencerse a sí mismo. María notó su inquietud. Una tarde lo encontró en el malecón, con la mirada fija en el horizonte. «Estás más callado que de costumbre», le dijo suavemente. Él suspiró. «Es que no dejo de pensar en lo que pasó. Yo vi esa figura, María. No puedo negarlo. Pero si acepto que fue real, ¿qué significa para mí como médico? ¿Qué pasa con todo lo que estudié, con los años de trabajo?» Ella se cruzó de brazos, pensativa. «Tal vez significa que tu vocación es más grande de lo que crees. No solo curar cuerpos, también tocar almas». Marcos bajó la mirada, inquieto. «No estoy seguro de querer cargar con eso». El conflicto lo desgastaba. Había noches en que se levantaba sudando, atormentado por sueños en los que el mar lo llamaba con una voz profunda. Otras veces, se quedaba mirando sus manos, preguntándose si de verdad eran solo carne y hueso o si había en ellas algo más. La comunidad, mientras tanto, reforzaba su fe. Cada historia contada en el pueblo crecía como una ola que lo arrastraba. El doctor fue elegido, decían algunos. El mar lo protegió, afirmaban otros, y cada frase lo hundía más en la duda. En el hospital, comenzó a ser más exigente consigo mismo. Revisaba 2 veces cada diagnóstico, como si buscara demostrar que la ciencia bastaba. Pero cuanto más se esforzaba en aferrarse a lo racional, más presente estaba aquella visión que lo había marcado. Una tarde, mientras caminaba solo por la playa, se arrodilló en la arena y dejó escapar lo que llevaba dentro. «Dios, si realmente estuviste ahí, dime qué quieres de mí». El viento sopló fuerte, levantando la espuma de las olas, pero no hubo respuesta. Solo el murmullo infinito del mar. Marcos se quedó con los ojos cerrados, sintiendo que la lucha dentro de él apenas comenzaba. Regresó al pueblo con el rostro cansado. María lo esperaba en la puerta de la tienda. «No tienes que resolver todo ahora, Marcos.
dijo con una voz serena. A veces lo que importa no es la respuesta, sino el camino. Él la miró en silencio, reconociendo que esas palabras eran ciertas, aunque no aliviaran el peso que cargaba. El doctor estaba atrapado entre dos mundos, el de la ciencia que lo formó y el de la fe que parecía haber irrumpido en su vida sin pedir permiso. Y sabía que tarde o temprano tendría que elegir cuál guiaría sus pasos. Luisito se recuperaba con rapidez. A los pocos días ya corría por la playa con otros niños, riendo como si nada hubiera pasado. Pero había algo en su mirada que inquietaba a quienes lo conocían bien. Un brillo extraño, una seriedad repentina que aparecía en medio de su alegría infantil. Una tarde, mientras jugaba cerca de las olas, se quedó quieto, mirando al horizonte. Su madre lo llamó varias veces, pero él no respondió. Cuando finalmente corrió hacia ella, sus palabras helaron a Marta. «Mamá, el hombre del mar me dijo que todavía no es tiempo, que tengo que esperar». Marta lo abrazó, temblando. «¿Qué dices, hijo?» El niño la miró con naturalidad, como si hablara de algo evidente. «El mismo que me levantó cuando estaba dormido en el agua. Él me dijo que me cuidaría». La noticia se propagó rápido. Algunos lo tomaron como confirmación de que la aparición era real, mientras otros lo consideraron una fantasía de un niño impresionado. Pero la inquietud ya estaba sembrada. Marcos recibió la noticia con una mezcla de ansiedad y escepticismo. Visitó a Marta para comprobar por sí mismo. «Luisito, ¿puedes contarme lo que viste?», le preguntó con voz suave. El niño, sentado en una silla de madera, respondió sin dudar. «Era un hombre grande, con luz alrededor. No hablaba con la boca, pero yo lo escuché aquí», señaló su pecho. «Me dijo que regresara porque todavía no era mi momento». El médico lo observó con atención. No detectaba signos de confusión ni fantasía exagerada. Aquellas palabras parecían demasiado claras para la edad del niño. Al salir de la casa, sintió un peso en el estómago. Caminó hasta la playa, donde don Julio reparaba sus redes. «Ese niño está diciendo cosas que preocupan a todos», comentó Marcos. El pescador lo miró con gravedad. «Los niños no inventan así nada más». «Cuando un inocente habla, más vale escucharlo», Marcos replicó con nerviosismo. «Podría ser solo un recuerdo alterado por la experiencia del ahogo. El cerebro busca llenar los vacíos». Don Julio negó con la cabeza. «O podría ser la verdad». El ambiente en el pueblo se cargó de tensión. Algunos comenzaron a visitar la playa al atardecer, esperando ver de nuevo la aparición. Otros advertían que no había que provocar al mar, que jugar con lo sagrado podía traer desgracias. Marcos, mientras tanto, notaba cómo la salud de Luisito era motivo de constante vigilancia. Cada tos, cada pequeño tropiezo, despertaba alarma en Marta. Una noche ella fue a buscar al doctor desesperada porque el niño tenía fiebre. Marcos lo revisó con calma. «Solo es una gripe, nada grave». Pero Marta, con los ojos llenos de lágrimas, insistió. «Usted no entiende, doctor. Él dice que el hombre del mar lo llama en sueños. ¿Y si se lo quiere llevar?». Marcos trató de tranquilizarla, aunque en su interior también lo inquietaban esas palabras. «Marta, yo cuidaré de Luisito, te lo prometo». Esa promesa lo marcó más de lo que esperaba. Desde entonces, cada vez que veía al niño jugar, sentía una responsabilidad que iba más allá de la medicina, como si su destino estuviera unido al suyo de una manera misteriosa. El mar parecía acompañar esa sensación. Algunos días estaba sereno, pero en otros rugía con fuerza inusual, como si escondiera un mensaje. Y en esas jornadas, Marcos no podía evitar recordar el rostro de la figura luminosa. El regreso del peligro no era físico, sino invisible, como una sombra que rondaba al niño y a toda la comunidad. Y aunque intentara aferrarse a la razón, Marcos sabía que esa amenaza era real, tan real como el latido que una vez volvió a escuchar bajo sus manos. Los días siguientes fueron una prueba para Marcos. El pueblo entero hablaba del niño y del hombre del mar. En el hospital los pacientes lo miraban con una mezcla de respeto y devoción
que lo hacía sentirse ajeno en su propio cuerpo. Una mañana, mientras atendía a una mujer con dolores en el pecho, notó cómo ella le apretaba la mano con fuerza. «Doctor, yo sé que usted tiene algo especial. Cuando me toca siento paz». Él retiró la mano con cuidado, incómodo. «Lo que siente es confianza, nada más». Yo no soy distinto a cualquier otro médico, pero en su interior las dudas lo devoraban. Si no era distinto, ¿por qué había presenciado aquella figura luminosa? ¿Por qué Luisito hablaba con tanta claridad de alguien que parecía imposible? El cansancio comenzó a reflejarse en su rostro, ojeras marcadas, mirada perdida, un nerviosismo constante. María lo encontró una tarde sentado en las escaleras del hospital, con las manos cubriéndose el rostro. «Marcos, ¿cuándo fue la última vez que descansaste de verdad?», preguntó con voz suave. Él la miró con un gesto derrotado. «No puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos veo al niño flotando en el mar, y luego esa luz, ese rostro. No me deja en paz». Ella se sentó a su lado. «Tal vez no necesitas pelear contra eso. Tal vez necesitas entenderlo». Marcos negó con la cabeza. «No quiero ser un hombre de visiones. Soy médico, María. Creí que lo tenía claro, pero ahora siento que me estoy rompiendo por dentro». Fue entonces cuando don Ernesto, el pescador anciano, se acercó al hospital buscando hablar con él. Tenía la piel curtida por el sol y los ojos cargados de historias. «Doctor», dijo con voz grave, «usted no es el primero en pasar por esto». Marcos frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». El viejo se acomodó en una silla y respiró hondo. «Hace muchos años, un médico vino a este pueblo. También vio al hombre del mar. También dudó de sí mismo». El silencio cayó entre ellos. Marcos lo observaba con incredulidad, pero la seguridad en la voz de don Ernesto no dejaba espacio a la burla. «Ese doctor se quedó aquí hasta sus últimos días, nunca abandonó a la gente, y aunque la ciencia era su guía, nunca volvió a negar lo que había visto. Aprendió a vivir con eso», continuó el pescador. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Está diciendo que yo debo aceptar lo mismo?». «No estoy diciendo nada, doctor», respondió el anciano. «Solo que, cuando el mar llama, uno no puede hacerse el sordo». Aquella frase se le quedó grabada como un hierro ardiente. Esa noche, al caminar de regreso a su habitación, pensaba en lo inevitable. El mar lo había marcado, y por más que intentara escapar hacia la ciencia, la huella ya estaba en su interior. Sin embargo, su orgullo profesional aún luchaba. Al día siguiente, decidió atender emergencias con más rigor que nunca. Una turista sufrió una caída y se fracturó la pierna. Marcos improvisó férulas con ramas de madera y vendas. Un niño llegó con fiebre alta, y él controló la situación con medicamentos escasos pero efectivos. Cada caso resuelto era un intento desesperado por recordarse que su poder estaba en la medicina, no en visiones. Pero al caer la noche, cuando el pueblo se silenciaba y las olas golpeaban la costa, esa certeza se desvanecía. La ciencia lo sostenía en el día, pero la fe lo perseguía en la oscuridad. Y mientras más intentaba huir, más claro comprendía que el verdadero regreso no era de los pacientes ni de la rutina del hospital, era su propio regreso a un llamado que lo esperaba desde el mar. El mar estaba tranquilo aquella tarde, como un espejo que reflejaba los últimos tonos del sol. Marcos se encontró de nuevo con don Ernesto, sentado en su vieja banca de madera frente al malecón. El pescador lo había citado con la promesa de contarle algo que llevaba décadas guardado. «Doctor», comenzó con voz pausada, «usted no entiende del todo lo que está viviendo, pero yo sí». Marcos se acomodó en silencio, con el corazón acelerado. «Explíqueme, don Ernesto, necesito respuestas». El anciano respiró profundo, como si el aire marino le diera fuerza. «Mi abuelo me hablaba de los tiempos de la Revolución. San Rafael era apenas un caserío. Un día, después de una tormenta terrible, los pescadores encontraron un grupo de hombres malheridos en la orilla. Decían que habían visto a una figura sobre el mar guiándolos hasta aquí.
Entre ellos había un médico, venido de lejos. Ese hombre juraba que alguien lo sostuvo cuando ya no podía nadar. Marcos frunció el ceño. ¿Y usted cree que ese alguien era la misma figura que yo vi? No lo creo, lo sé, respondió el viejo con firmeza. El mar tiene memoria, y lo que usted vio no es nuevo. Cada cierto tiempo, cuando la gente está en necesidad, esa presencia regresa. El doctor sintió un escalofrío. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Don Ernesto lo miró con ojos cansados pero penetrantes. Porque usted eligió estar aquí. Podría haberse quedado en la capital con todo el confort y la fama, pero vino a este pueblo olvidado, donde la gente lo necesita. Eso no es casualidad. Marcos apretó las manos, luchando contra la confusión. Yo vine buscando paz, no milagros. El anciano sonrió con melancolía. Nadie escoge cuando lo llama el destino. El mar sabe a quién trae y a quién retiene. Hubo un silencio largo, roto, solo por el romper de las olas. Marcos miraba el horizonte con incredulidad. Parte de él quería rechazar esas palabras como superstición. Pero otra parte, más profunda, sentía que encajaban demasiado bien con lo que estaba viviendo. «Don Ernesto», dijo finalmente, «¿y qué pasó con ese médico del que habla?» «Se quedó aquí hasta su último aliento», contestó el viejo. «Se volvió parte de la comunidad. Sanó cuerpos, sí, pero también ayudó a sanar almas. Nunca volvió a dudar de lo que había visto». Marcos tragó saliva. La historia pesaba en su pecho como una losa. «¿Y yo debo hacer lo mismo?» El anciano lo miró fijamente. «Eso lo decide usted. Pero le advierto algo. Negar lo que vio lo va a consumir. Aceptarlo, en cambio, puede darle un propósito que ni la medicina sola puede ofrecer». Las palabras resonaron como un martillazo en su interior. Al levantarse para despedirse, Marcos sintió que sus pasos eran más pesados que nunca. Esa noche, al regresar a su habitación, no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, repitiendo la historia de don Ernesto en su mente. ¿Era posible que existiera una cadena invisible que unía a esos médicos con el mar? ¿Era él ahora parte de ese legado? A la madrugada, salió a caminar. El pueblo dormía, y la luna iluminaba las olas con un brillo plateado. El rumor constante parecía susurrar su nombre, como si lo invitara a aceptar lo inevitable. Marcos cerró los ojos y por primera vez no intentó negar el recuerdo de la figura luminosa. Lo aceptó tal como era, un misterio más grande que él, pero en su corazón quedó la certeza de que esa aceptación no lo liberaba. Al contrario, lo obligaba a enfrentar un futuro lleno de preguntas y decisiones que no podía postergar. El mar había hablado, y aunque aún no entendiera el mensaje, ya no podía fingir que no lo había escuchado. Marcos ya no encontraba paz en el pueblo. Cada esquina, cada saludo de la gente, cada agradecimiento cargado de fe, lo hundía más en un dilema que no podía resolver. El mar, que antes lo serenaba, ahora lo inquietaba con su murmullo constante. Sentía que lo llamaba, como si cada ola fuera un recordatorio de que debía dar un paso más allá de lo que entendía. Una noche, mientras cenaba en casa de doña Carmen, la mujer lo miró con ojos sabios. «Doctor, usted está flaco y pálido. Se le nota en la cara que algo lo trae preocupado». Marcos intentó sonreír. «Es solo cansancio». Pero la anciana negó con la cabeza. «No, hijo, usted no está cansado. Usted está peleando consigo mismo». Esas palabras lo atravesaron como una lanza. No podía seguir ocultando lo evidente. Estaba dividido entre lo que había visto y lo que se negaba a aceptar. Al día siguiente buscó al padre Esteban. Lo encontró en la iglesia, arreglando unas flores frente al altar. «Padre», dijo con voz baja, «necesito hablar con usted». El sacerdote lo recibió con calma. «Claro, hijo. Siéntese». Marcos dudó unos segundos antes de confesar. «Yo vi esa figura en el mar. La vi con mis propios ojos. Pero no puedo aceptarlo. Soy médico. Mi vida entera está basada en la ciencia. Y ahora siento que estoy perdiendo la razón». El padre lo escuchó en silencio. Luego habló con serenidad. «No es locura lo que siente. Es el choque de dos caminos que parecen contrarios,
pero que pueden convivir. La fe no destruye la ciencia, y la ciencia no borra la fe. Marcos bajó la mirada. No sé cómo vivir con ambas. Busque respuestas, hijo. Tal vez no aquí, donde todos ya creen tenerlas. Váyase un tiempo, camine, reflexione. El silencio también habla, respondió el sacerdote. Esas palabras despertaron en él la necesidad de marcharse. No podía seguir ahogándose entre sus propias dudas en un pueblo que ya lo veía como elegido. Necesitaba distancia para aclarar su mente. Al anochecer, se lo confesó a María. Ella lo escuchó en silencio, con los ojos brillosos. «¿Entonces te vas?» Marcos asintió. «Solo por un tiempo. Necesito entender qué significa todo esto». Ella respiró hondo. «Te entiendo, pero no creas que aquí nadie lo notará. El pueblo ya te ve como parte de su destino». Él tomó su mano, con voz temblorosa. «No quiero ser un símbolo. Solo quiero encontrar paz». María apretó sus dedos. «La paz no se encuentra huyendo, Marcos. Pero si tu corazón te pide caminar, hazlo. Solo recuerda que aquí tienes un lugar al que volver». Al amanecer, partió con una mochila ligera. Caminó hacia la sierra cercana, donde sabía que había un pequeño monasterio habitado por monjes franciscanos. El sendero era empinado y pedregoso, pero cada paso lo alejaba del bullicio del pueblo y lo acercaba al silencio que tanto necesitaba. Durante la caminata sus pensamientos lo asaltaban sin descanso. Recordaba el rostro de Luisito, la voz de su madre, la fe de la gente. Recordaba la figura luminosa, imponente y serena, grabada en su memoria como una marca imborrable. Cuando el cansancio lo obligó a detenerse, se sentó bajo un árbol y cerró los ojos. El viento de la montaña soplaba distinto al del mar, frío, seco, pero igualmente vivo. Allí, en medio de la soledad, Marcos comprendió que su viaje apenas empezaba. No buscaba un milagro ni una visión. Buscaba reconciliar las dos mitades de sí mismo, el médico que confiaba en la razón y el hombre que había visto lo inexplicable. Y aunque el camino se le antojaba incierto, sabía que no podía detenerse, porque la duda no se vence escondiéndola, sino enfrentándola. El monasterio en la montaña le ofreció a Marcos el silencio que tanto necesitaba. Pasó varios días en compañía de los frailes, compartiendo oraciones, comidas sencillas y largas caminatas por senderos rodeados de pinos. Allí, el mundo parecía detenido, libre de rumores y exigencias. Sin embargo, la paz era incompleta. La imagen del mar seguía viva en su interior, como un llamado que no podía ignorar. Una mañana, mientras conversaba con Fray Anselmo, un hombre de barba blanca y mirada serena, se atrevió a confesar lo que lo atormentaba. «Vi una figura en el mar, Fray. No sé si fue una visión o un delirio, pero cambió todo lo que soy». El monje lo observó con calma. «¿Y por qué quiere negarlo?» Marcos se pasó una mano por el rostro. «Porque soy médico. No puedo basar mi vida en apariciones. Mi deber es con la ciencia, con lo tangible». Fray Anselmo sonrió levemente. «La ciencia es un regalo de Dios, hijo, pero no todo puede explicarse. A veces el corazón entiende lo que la mente rechaza». Esas palabras lo acompañaron en los días siguientes. Caminaba por los pasillos del monasterio, escuchando el canto de los pájaros, intentando vaciar su mente. Pero siempre volvía al mismo punto, el mar. Una noche, mientras los monjes rezaban en silencio, Marcos salió al patio y contempló el cielo estrellado. Sintió un impulso irrefrenable. Sabía que no podía quedarse allí, escondido en las montañas. Su destino lo esperaba abajo, en la costa. Al día siguiente se despidió de los frailes. «Gracias por su hospitalidad. Aquí encontré calma, pero debo regresar». Fray Anselmo lo bendijo con una sonrisa. «Que el mar te dé las respuestas que buscas». El regreso fue duro. Bajó por los senderos empinados bajo un sol abrasador, con el corazón latiendo rápido, como si cada paso lo acercara a una verdad inevitable. Cuando por fin divisó el océano a lo lejos, sintió un estremecimiento en el pecho. Allí estaba, vasto, imponente,
llamándolo de nuevo. Al llegar al pueblo, fue recibido con sorpresa. «¡Doctor! ¡Ha vuelto!», gritó un niño corriendo hacia él. La noticia se esparció rápido y pronto Marta, María y don Julio lo rodeaban con sonrisas y abrazos. María lo miró con alivio. «Pensé que no regresarías». Marcos sostuvo su mirada. «Tenía que volver. El mar aún me debe respuestas». Esa tarde, caminó solo hacia la playa donde todo había ocurrido. El sol descendía, tiñendo las olas de tonos dorados. Se sentó en la arena, respirando hondo, dejando que el sonido del agua lo envolviera. El corazón le latía con fuerza. Cerró los ojos y murmuró: «Si estás ahí, muéstrate otra vez». El viento sopló con fuerza repentina, levantando espuma blanca en la orilla. Marcos abrió los ojos y sintió un escalofrío. El mar parecía distinto, como si cada ola llevara un mensaje oculto. Se puso de pie, con la mirada fija en el horizonte. No vio la figura todavía, pero la sensación de presencia era indiscutible. No estaba solo. Por primera vez, en lugar de miedo o resistencia, sintió calma. Entendió que no debía huir ni negar lo que había visto. Su camino lo había traído de vuelta porque debía enfrentarlo, porque solo en el mar encontraría lo que buscaba. El doctor respiró profundo, sabiendo que esa noche sería decisiva. El mar lo había llamado de nuevo, y esta vez estaba dispuesto a escucharlo sin reservas. La noche cayó sobre San Rafael con un cielo despejado y una luna que bañaba la playa con un resplandor plateado. Marcos caminó lentamente hacia la orilla, descalzo, sintiendo la arena fría bajo sus pies. El mar se extendía inmenso frente a él, sereno pero imponente, como si aguardara su llegada. Se detuvo unos segundos, respirando hondo. «Estoy aquí», murmuró. «Si realmente existes, si no fue un engaño de mis ojos, necesito entender». El viento sopló fuerte, levantando las olas con un ritmo diferente, casi solemne. Marcos dio unos pasos dentro del agua. El corazón le golpeaba el pecho con violencia, pero sus piernas no temblaban. Había esperado este momento demasiado tiempo. De pronto, una luz surgió en el horizonte. No era el reflejo de la luna ni el resplandor de algún barco. Era un destello suave, dorado, que crecía lentamente sobre las olas. Marcos entrecerró los ojos, conteniendo el aliento. La figura volvió a aparecer. Esa presencia luminosa avanzaba con calma, sin hundirse, como si el mar la sostuviera. El rostro era sereno, los brazos abiertos y los ojos parecían mirar directamente a los de Marcos, atravesando todo lo que él era. El médico cayó de rodillas, incapaz de sostener la intensidad de aquella mirada. «¿Quién eres?», susurró con voz quebrada. «¿Por qué yo?». No hubo palabras, pero una calma profunda lo envolvió. No escuchó una voz externa, sino un eco en lo más hondo de su ser, un mensaje silencioso que no necesitaba idioma. «No estás solo. Tu misión no termina en la ciencia. Tienes que sanar más allá del cuerpo». Marcos cerró los ojos, y lágrimas calientes rodaron por su rostro. Sentía que una fuerza invisible lo sostenía, como si lo alzara en medio de su propia fragilidad. Era una mezcla de amor, consuelo y responsabilidad que lo superaba. «Yo no sé si puedo con eso», dijo en un sollozo. El eco volvió a resonar dentro de él. «No necesitas saberlo, solo estar dispuesto». Abrió los ojos, y la figura seguía ahí, erguida sobre las olas, irradiando luz. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Todo su pasado, sus años en hospitales, su huida de la capital, su llegada a San Rafael, cobró un nuevo sentido. No era azar. Había sido conducido hasta ese instante. Marcos llevó una mano a su pecho, sintiendo los latidos acelerados. «Si esto es real, si de verdad me eliges para algo, guíame, pero no me abandones». La luz se intensificó, envolviéndolo por un breve momento. Y luego, tan repentinamente como había aparecido, la figura comenzó a desvanecerse entre la bruma, dejando tras de sí un mar sereno, iluminado por la luna.
El médico permaneció de rodillas, con la mirada fija en el horizonte vacío. Su respiración era agitada, pero en su corazón había un nuevo pulso distinto, firme. No todas sus preguntas habían sido respondidas, pero ya no importaba. Había sentido con absoluta certeza que no estaba solo. Se levantó lentamente, con las piernas aún pesadas, y miró sus manos. Ya no eran solo instrumentos de ciencia, ahora cargaban también un peso espiritual. El mar rugió suavemente, como si confirmara lo ocurrido. Marcos inclinó la cabeza en señal de respeto y con pasos lentos regresó a la orilla. En su interior sabía que nada volvería a ser igual. La figura le había mostrado un camino, y aunque no estaba del todo claro, estaba listo para recorrerlo. El amanecer llegó con un brillo diferente. Marcos, exhausto pero sereno, había pasado la noche entera en vela después de aquel encuentro en el mar. Sentía que algo dentro de él había cambiado de raíz. Ya no era solo un médico que huía de la ciudad, ni un hombre atrapado entre dudas. Ahora cargaba con una certeza nueva. Debía servir a su gente de una manera más profunda. En los días siguientes, su actitud comenzó a notarse. En el hospital ya no se limitaba a recetar medicinas o realizar curaciones. Escuchaba con paciencia a cada paciente. Atendía no solo sus cuerpos, sino también sus miedos y esperanzas. Cuando un niño llegaba con fiebre, Marcos no solo entregaba el tratamiento, sino que tranquilizaba a la madre con palabras de confianza. Cuando un anciano sufría dolores crónicos, lo animaba a compartir sus recuerdos, como si aliviar el alma ayudara también al cuerpo. Un mediodía, mientras revisaba a don Julio por una herida en la mano, el pescador lo observó con atención. «Doctor, usted ya no es el mismo. Sus ojos tienen otra luz». Marcos sonrió levemente. Tal vez porque aprendí a ver de otra forma. El rumor se extendió pronto. La gente decía que el doctor no solo curaba, sino que transmitía paz. Algunos lo llamaban el médico del mar. Otros lo comparaban con aquel antiguo doctor del que hablaba don Ernesto. La comunidad comenzó a acudir no solo por enfermedades, sino también en busca de consejo, como si Marcos se hubiera convertido en una guía silenciosa. María fue una de las primeras en notarlo. Una tarde, al salir de la tienda, lo vio rodeado de niños que lo seguían como si fuera un maestro. «Parece que ahora todos quieren estar cerca de ti», comentó con una sonrisa. Él se encogió de hombros. «No lo busqué, María. Solo intento hacer lo que puedo». Ella lo miró con ternura. «A veces, el legado no se elige, simplemente te encuentra». Esa frase lo acompañó todo el día. Pensó en cómo había llegado al pueblo buscando descanso, y en cambio había hallado un propósito que nunca imaginó. El hospital, aunque humilde, empezó a transformarse en un lugar de encuentro. La gente donaba lo poco que podía. Una familia llevó sábanas limpias. Un pescador ofreció parte de su pesca para alimentar a los pacientes, y las mujeres del pueblo organizaron turnos para mantener el lugar en orden. Marcos no lo había pedido, pero todos querían formar parte de algo que sentían sagrado. Una tarde, don Ernesto lo visitó de nuevo. «¿Ya entiende, doctor?», preguntó con voz grave. Marcos lo miró con respeto. «Entiendo que mi lugar es aquí, que el mar me trajo por una razón y que debo honrarla». El anciano asintió. «Entonces ya no tiene que pelear contra nada, solo caminar con lo que ha aceptado». Al caer la noche, Marcos salió al malecón. El mar estaba tranquilo, reflejando la luz de la luna. Se detuvo un momento, contemplando las olas que rompían suavemente en la orilla. No necesitaba ver de nuevo la figura luminosa para sentir su presencia. Estaba en cada gesto de gratitud, en cada sonrisa aliviada, en cada niño que corría sano por la playa. Respiró profundo, con el corazón en paz. El legado no era una carga, sino un llamado a vivir de manera plena. Comprendió que su tarea no terminaba en curar cuerpos, sino en ser parte del tejido vivo de una comunidad que ahora lo reconocía como uno de los suyos, y mientras escuchaba el murmullo del mar, supo que estaba listo para lo que viniera después. El tiempo pasó, y San Rafael ya no era el mismo.
La historia del niño salvado y del médico que había visto al hombre del mar se convirtió en parte de la identidad del pueblo. Turistas curiosos llegaban para preguntar, peregrinos encendían velas en la orilla y los habitantes vivían con una fe renovada. Marcos, sin embargo, no buscaba protagonismo. Continuaba su labor diaria en el hospital, con la misma entrega de siempre. Pero dentro de él había un cambio profundo. Ya no veía la ciencia y la fe como enemigas, sino como dos caminos que podían encontrarse en el mismo destino. Un día, Marta llevó a Luisito al hospital para un chequeo. El niño estaba sano, radiante, corriendo por los pasillos. «Gracias, doctor», dijo Marta con una sonrisa. «Pero no solo por curar a mi hijo. Gracias por recordarnos que la vida es un regalo». Marcos la miró con humildad. «Yo solo hago lo que me corresponde. Lo demás pertenece a un misterio más grande que todos nosotros». Don Julio, que estaba presente, añadió con voz grave: «Lo importante no es entenderlo todo, doctor. Lo importante es vivir con gratitud». Esas palabras resonaron en el corazón de Marcos. Había aprendido que su vocación no se limitaba a diagnósticos y recetas. Cada mirada de alivio, cada oración compartida, cada gesto de solidaridad era también parte de la medicina que practicaba. Una tarde, mientras caminaba por la playa, María se unió a él. «¿Ya encontraste la paz que buscabas?», preguntó con suavidad. Él sonrió, mirando el horizonte. «No sé si paz es la palabra. Pero entendí que la ciencia cura cuerpos y la fe sostiene almas, y que yo no tengo que elegir entre ambas». Ella lo observó en silencio, comprendiendo que esas palabras eran el reflejo de un hombre que había dejado de luchar consigo mismo. Al caer la noche, Marcos se detuvo frente al mar. El vaivén de las olas le trajo calma. No necesitaba ver de nuevo aquella figura luminosa para sentirla presente. Estaba en cada gesto de bondad, en cada vida que atendía, en la fuerza que lo impulsaba a seguir adelante. Respiró hondo y murmuró: «Gracias por mostrarme el camino. Prometo honrarlo mientras viva». El mar respondió con un rugido suave, como un aplauso lejano. Marcos sabía que su legado no estaba en ser recordado como un médico del milagro, sino en haber aprendido a unir dos mundos que parecían opuestos. En San Rafael había encontrado lo que buscaba, un lugar donde la ciencia y la fe podían caminar juntas, donde cada vida atendida era una victoria contra la desesperanza. Y así, bajo la luna que iluminaba la costa, el doctor Hernández selló en silencio un compromiso que lo acompañaría hasta su último día: curar no solo con sus manos, sino también con su corazón. Antes de cerrar este relato, te invito a suscribirte al canal para no perderte más historias llenas de emoción, fe y misterio. Y si quieres seguir explorando relatos que te harán reflexionar y sentir, te animo a dar clic en el video que ahora aparece en tu pantalla, porque las historias nunca terminan, siempre continúan en la siguiente ola.